tardes, buenas noches, ya extrañaba decir esto. Bienvenidos a un episodio más de una nueva temporada de Princeit Podcast. Estoy nuevamente por aquí para hablar de temas de comunicación. ¿Con quién? Con mi partner, Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Hola Teso, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy feliz porque ya nos dimos unas vacaciones muy largas. Dijimos un mes y en realidad Extensas, lo tomamos un poquito más, pero como estoy feliz de tres. haber, más o menos, como colegio. Estamos recordando la época escolar. Estoy muy feliz de regresar en esta quinta temporada de Princeside Podcast con muchas cosas nuevas, ¿no? Con más invitados, con invitados internacionales y sobre todo con la oportunidad que tenemos para compartir información, noticias, tendencias en comunicación. Recuerden que Princeside Podcast es el podcast sobre comunicación en español. Y hoy día tenemos un invitado realmente de lujo, alguien que yo conozco, si bien de manera virtual, pero lo conozco más o menos desde el 2008, 2009, 2008 que yo me iniciaba en Twitter y éramos muy poquitos y bueno, pues uno conocía un poco más a las personas, ¿no? Estoy hablando de un invitado que viene desde Ecuador y que es Cristian Espinosa. De repente lo conocen por su marca que es cobertura digital, cobertura móvil, y vamos a conocerlo. Voy a leer un breve perfil que hemos generado sobre él. Cristian Espinosa es un periodista y director de cobertura digital. Tiene más de 20 años de experiencia en la capacitación y formación en comunicación online. Además, ha sido catedrático en varios cursos internacionales sobre periodismo digital y ha impartido clases en diversas universidades de el Ecuador. Además de su labor educativa, Cristian ha sido innovador en el campo digital. Ha ganado el premio Nuevas Tecnologías en el 2005 por el desarrollo del primer blog dedicado a la formación en periodismo digital. Su emprendimiento, su marca, cobertura digital, además, ha sido pionera en la formación de estrategias de comunicación para Internet desde el año 2000. Muchos de ustedes no nacían aún en el año 2000 y Cristian ya estaba innovando en Internet. Además, gracias a esto, ha ayudado a empresas, personas e instituciones públicas y privadas a incursionar en el campo digital. Y como no podía faltar, pues Cristian ahora está de lleno en la inteligencia artificial. De hecho, he llevado un curso con él de inteligencia artificial generativa y me ha servido muchísimo para adelantarme a esto. Y luego que acabe este episodio, les voy a decir algunos secretos sobre este episodio y la inteligencia artificial. Cristian, bienvenido a Princeside Podcast. Muchas gracias, Augusto. Igual, pues saludos a May. Encantado de estar en este espacio. Tengo mucho cariño a la gente del Perú y, por supuesto, a Latinoamérica, que ustedes tienen ese alcance. Y pues igual me recuerda un poco esa época que estuve de Twitter, inclusive de los blogs, ¿no? Donde éramos pocos y seguimos, ¿no? Y esa constancia se valora mucho, Augusto. Así que qué gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, bienvenido. Nosotros estamos felices de tenerte. Y claro, no podía ser de otra manera con esa súper presentación y vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero antes de llegar a ese punto que está tan en tendencia, tan de moda y que además resulta también tan polémico en algunas partes, yo quisiera empezar preguntándote, Cristian, ¿cómo así comenzaste con la comunicación digital? ¿No? Porque si bien es cierto, se ha extendido muchísimo, profesionalizarte en comunicación digital es algo que valoramos mucho en esta época donde hay muchos entusiastas que no necesariamente se profesionalizan. Gracias, May. Sabes que cuando Augusto dijo en el 2000 ya estabas innovando, me hizo un flash a esa época. Y en verdad que sí era así, porque en ese año, en el 2000, bueno, yo había pasado ya por periodismo impreso, había trabajado en el comercio del Ecuador, en los principales diarios impresos, fui corresponsal de un medio internacional que se llamaba Tiempos del Mundo, hice relaciones públicas, o sea, el típico proceso que tenía un periodista, y fui uno de los primeros en llegar a Internet en la era de los portales. ¿Ya? Pero cuando yo llegué a esa época de la era de los portales, mientras los medios estaban todavía queriendo hacer cobertura, digamos, casi copy-paste de su contenido. Yo tenía trabajado en un portal que se llamaba Interactive y la innovación que nosotros estábamos sosteniendo era que todo el contenido sea interactivo, ¿ya? Y ese fue mi primer proyecto en un portal de noticias interactivo, donde todo se basaba en el contenido, en esa época eran los foros, pues no eran los foros lo que había, eran las encuestas, eran y los chats, y pues sí, en el año 2000 empecé entonces a innovar en digital, hacíamos contenido nativo para Internet a través de este portal. Teníamos alianzas con influencers que todavía ni siquiera tenían ese nombre.
Sí, porque teníamos a mucha gente que escribía columnas y hacíamos que sea interactivo y eran gente influyente que tomábamos nosotros por segmentos. Hicimos los primeros boletines electrónicos segmentados. Teníamos pauta en esa época, teníamos pauta, banners. Inclusive hacíamos streaming de un canal de televisión, o sea, y eso, claro, me llevó entonces a después, sobre todo a seguir, a nunca salirme de esa línea. O sea, yo siempre creía en digital y nunca me salí de esa línea. Y llevo 22 años, claro, después de eso salí a hacer cobertura digital como una iniciativa de capacitación propia, porque pues no había quien enseñe esto, que se hizo latinoamericana, y pues acá estoy, ahora con este tema, volviendo a renacer con inteligencia artificial. Wow. Ha hecho una evolución de todo el tema de comunicación digital Y, bien y, interesante, ¿eh? y lo que me sorprende y es, pues efectivamente, ¿no? Recordar que antes los medios, yo me acuerdo que los medios de comercio, por ejemplo, acá, cuando comenzó online, pues prácticamente lo que dice Cristian, ¿no? Replicaban su contenido impreso en el digital. Entonces te salía una página así de larga que nunca la acababas de leer porque leer en pantalla, pues, y lo sabemos ahora, ¿no? En ese momento no. Además estábamos muy jovencitos. Es totalmente diferente, ¿no? Cristian, esta enseñanza que no has parado y realmente es encomiable eso, porque yo creo que la consistencia es básica en esta labor que tú estás haciendo y estás logrando a nivel internacional. La irrupción y el desarrollo de las redes sociales, ese cambio que hizo, es equiparable al cambio que está haciendo en este momento la inteligencia artificial generativa en este caso, en el campo de la enseñanza, en el campo de la comunicación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo comparas esos dos Sí, puntos de sí. quiebre? Gracias, doy, porque sabes que sí, justo yo sentí la primera vez que interactué con ChatGPT, que es como un antes y después, ¿no? Es como, wow, ¿qué es esto? Es como que te asusta, ¿no? Al principio te sorprende, porque sí, es que fue como que nos adelantamos 5 o 10 años a una tecnología después de la pandemia que nos digitalizó a todos y de repente, ¡pum!, otro golpe. Y a mí solamente yo lo comparo con tal vez la primera vez que me conecté a internet y la primera vez que yo abrí un blog. O sea, cuando yo era blogger y de repente decía, no, no puede ser. Yo que trabajaba en portales necesitaba saber Dreamhost, tenías que saber Dreamhost, tenías que saber Dreamweaver, Dreamweaver, eso. ¡Ay, qué horrible es Dreamweaver! tenías que saber código, y si no tenías un webmaster no podías salir y ese era un lío, me acuerdo cuando yo lo viví, lo pasé. Entonces, con Blogger yo no podía creerlo, ¿ya? Y lo mismo cuando la primera vez que me conecté a internet vía Dial-Up, que era por teléfono y sonaba y entraba la conexión y se iban descargando las imágenes y aparecían poco a poco el contenido. Y ahora con inteligencia artificial yo vuelvo a sentir algo así como ese vértigo de que algo va a pasar nuevo. Yo sentí que esto no era un hype como, sí lo pensé yo con Metaverso, siempre me pareció que era más una estrategia de marketing y dije, no, este es un nuevo antes y después. Dije, tengo que entrar nuevamente a formar. Y claro, toda la experiencia que uno ya lleva formando en estas rupturas, pues claro, hizo que yo me lance directo a hacer capacitación. Dice, ¿pero cómo? Si recién se está empezando. No, yo entro a capacitar sobre inteligencia artificial generativa y empecé a enseñar los primeros cursos y luego ya empecé en universidad. Me dieron una materia de nuevas tecnologías. Yo dije, adaptemos inteligencia artificial el pensum. Me lancé a adaptar, así como, justo como en esas épocas que nadie en periodismo digital lo hacía, y me lancé. Y pues ahora, claro, ya llevo tal vez así mismo de los primeros profesores que estaban dictando esta materia a nivel de periodismo digital. Y saben que también que hice una capacitación reciente, tal vez, no sé si en Latinoamérica, pero a un medio venezolano, a 3 medios venezolanos hicimos la primera capacitación de inteligencia artificial como integración en las redacciones. Y eso, pues, vamos a conversar mucho ahora, ¿no? Me parece súper interesante y vamos a aprovecharnos de tu formación de capacitador para que nos expliques, porque estamos dando por sentado que ya todos conocen qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, pero en realidad no todos saben. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Es un término, o sea, yo como hablamos de blogger y hablamos de redes sociales, antes la metáfora es que estamos viviendo, si antes fue la democratización de la posibilidad de publicar, ¿no es cierto? Y de generar comunidades, pues hoy estamos viendo la democratización de la interacción con la inteligencia artificial, porque ya se podía, pues antes ya existía, obviamente, desde el año 50, ¿no? La primera vez la palabra inteligencia artificial,
pero estaba como que limitado a estos análisis de data, ¿no es cierto? Y tenías que manejar lenguajes técnicos para poder interactuar básicamente con ellos, ¿no? Y no cualquiera podía ser parte de esto. Y de repente tú puedes con un chat, eh, pues, acceder a ese conocimiento, a esa inteligencia artificial. ¿Por qué se llama inteligencia artificial? Básicamente porque analiza datos y pues nos arroja resultados que se comparan con los procesos que utilizamos en las personas en lo que es la inteligencia humana, ¿no es cierto? Por ejemplo, interactúa como una persona, pero con un gran diferenciador, ¿no? Que esta vez la inteligencia artificial genera contenido, ¿no? Y por eso se le llama inteligencia artificial generativa, que es la gran diferencia con la inteligencia artificial anterior, que era más bien de análisis, ¿no? De análisis de datos, pero en cambio esta crea contenido a partir de instrucciones que nosotros le damos, que cualquiera le puede dar, y no solamente de texto, sino pues como estamos viendo ya, pues, ¿no? Películas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Estoy viendo recientemente unas animaciones en video a través de instrucción de texto. Hoy día se lanzó la versión de Adobe Firefly que puedes hacer ediciones con instrucciones de texto y bueno, música, y pues en ese punto estamos en el iPhone 1 de la inteligencia artificial. Qué buena, Tenemos un qué gran buena. camino por recorrer, ¿no? Qué No, Sí, buena pues porque analogía. sí, es verdad, yo creo que estamos, Cristian, es como cuando apareció Blogspot, ¿no? El capítulo 1, y mira todo lo que vino entre Blogspot hasta ahora en redes sociales. Y de hecho está cambiando ya cambió el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo, el mundo del marketing y la publicidad. Si bien yo recuerdo cuando recién comencé en redes sociales allá por el 2008, o sea, a usarlas profesionalmente, había mucha prueba y error, ¿no? Mucha ujú, experimentación. ¿Te acuerdas que las ujú, marcas en Facebook usaban perfiles de personas? Era muy común, ¿no? Después ya exactamente, se cambió ¿verdad? y las tendencias vinieron y cambiaron y se fueron. Entonces, creo que estamos en ese momento muy similar, pero con el tema de la IA generativa. Entonces, ¿cómo crees que está impactando ahora, en el tiempo presente, estas nuevas herramientas que tenemos de una u otra forma todos a disposición? ¿Cómo está Sabes impactando eso? que, claro, que tengo la ventaja haber hecho este recorrido y sabes que no, es que nunca los cambios fueron tan frenéticos, nunca. Te dije la metáfora del iPhone 1 y tú hablaste de Blogger. Es que antes era Blogger un año, al siguiente pues ya Ujú. entraba Facebook, al siguiente Twitter, YouTube al siguiente. O sea, era como que cada año, igual era como que nos sorprendía, ¿no? Pero es que ahora en 6 meses ya te digo, ayer que ya Adobe Firefly, que ya salió pues la versión de ChatGPT 4, ya estamos con Bard en su versión PAN 2 y pues Copilot está lanzándose ya para que tengamos inteligencia artificial a nivel corporativo. Igualmente a nivel de Gmail se está lanzando. Entonces es como, no, o sea, nunca fue tan frenético. Eso yo lo puedo sentir segura. Y son cambios, entonces, yo estoy dedicado 100%, te digo, estos 6 desde enero, diciembre, y siento que se me va el tren, y esto que uno tiene esa pericia de estar, y estoy dedicado al 100% de inteligencia artificial. Yo dejé todo porque es que no me da. Y entonces esto justamente obliga a que haya, pues yo estoy tratando de hacer nuevamente ese puente, ya ese puente de cómo vienen los cambios, yo cómo los traduzco y cómo trato de ayudar a la gente a formar, desde gente como periodistas, comunicadores, pero también a todo tipo. Yo siempre he tenido también esa como mística de enseñar a personas que normalmente no acceden, o sea, no tienen digamos, con Internet. Por ejemplo, estoy tratando de apoyar a que gente de tercera edad aprenda inteligencia artificial agregando a este chat que se llama Lucía, ¿no? Que Lucía, ajá, Ujú. le agregas al GPT y gente de la tercera edad, por ejemplo, puede interactuar con inteligencia artificial en forma más natural, con su ¿ya? WhatsApp. Con Qué WhatsApp, maravilla. ¿ya? Entonces, y esas cosas que son las que a mí también me gustan. Estoy también pensando en los estudiantes, ¿no? En mis hijos también, estoy interactuando mucho con ellos para tratar de que den ellos también ese salto. Y eso, o sea, ese tema vertiginoso, Augusto,
Nunca lo vivimos antes y por lo que además, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Que como nunca antes hoy es importante aprender a readaptarse ya. O sea, las nuevas generaciones, si no aprenden a readaptarse, sí que van a estar con... Y necesitamos profesores que enseñen eso ya, porque mañana esto igual va a cambiar, ya. Entonces, si no tenemos esa predisposición en esa enseñanza de vivir del cambio y que eso no nos asuste, que vamos a perder el empleo. Sí, pero es que yo en vez de tener miedo de que voy a perder mi empleo, dije, no, me lanzo a aprender y enseñar esto. ¿Ya? Y eso es el primer cambio, esa primera acción que nos está dejando, ¿no? Ahora, pero todos estos cambios frenéticos, nos generan agobio, ¿no? Porque como tú bien dices, Cristian, es que aprendo una cosa, llevo un curso contigo, pero mañana hay otra cosa y otra Ujú. cosa, y hay que estar en permanente Sí, capacitación y alerta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque no podemos negar de la existencia de la inteligencia artificial. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa eso, ¿no? Pero no te interesa, es como si no te interesara Internet, existe, no exactamente. podemos negarlo, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, los plugins que ya entraron. Está en una etapa de plugins desde la anterior semana y es otro nuevo antes y después con ChatGPT lo que puedes hacer, porque básicamente interactúas con web ChatGPT, ya ChatGPT alucina menos porque se conecta con internet y puedes, ayer justo estaba haciendo un prompt en el que, por ejemplo, ya puedo, pero ahora estaba viendo una conferencia en Italia de inteligencia artificial y cómo deben cambiar las redacciones. Entonces, pues le pedí que me saque el resumen de una conferencia que estaba en italiano en YouTube, me saque los 10 puntos claves que deberían cambiar, me lo sacó en español y a su vez le pedí que lo convierta en un podcast. Me demoré 2 minutos en hacer eso, ¿ya? Y solamente usando ChatGPT en esta nueva versión de plugins, solamente usando 2 plugins, pero ya hay como ya más de 30 plugins, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿qué cosas no cambian en cambio? Vaya, fíjate que lo que uno también ya aprende, ¿no? Con el recorrido. Yo me acuerdo que algo pasó parecido cuando empecé los primeros talleres a community managers, que ni siquiera todavía tenía ese nombre, pero ya yo estaba capacitando community managers que ni siquiera se llamaban así. Eh, y ahora por eso es que yo estoy capacitando con el eje del IA Prompter, ¿no? Es decir, mañana van a cambiar seguramente las plataformas, pero lo que no va a cambiar es que tenemos que aprender a afinar a la inteligencia artificial. ¿Ya? Ese es un proceso que tenemos que aprender a desarrollar, interactuar con la inteligencia artificial y sacarle los mejores resultados. Entonces, por eso es que ahora lo que yo estoy es teniendo el eje de la formación en aprender a afinar a la inteligencia artificial, lo que se denominan los IA prompters o ingeniero en prompting. Y es alucinante eso. De hecho, mientras Christian hacía un resumen de una conferencia de inteligencia artificial en YouTube, yo le pedía a ChatGPT con el plugin de Spotify que haga una lista de las 100 canciones de rock más depresivas de la historia. Y me, y me generó una lista espectacular y lo conectó con mi Spotify y lo puse en el televisor y es una lista buenísima. Claro, Wow. está actualizada hasta el 2021, eso sí, ¿no? Mm. Pero está muy buena, o sea, Pero y de los ahí plugins, también, con los plugins ya se actualiza a tiempo real, ¿no? Tú ya le puedes pedir resúmenes de noticias, le puedes pedir, o sea, ya los resultados se los hace. Claro, debes escoger el plugin adecuado y ya se rompió esa barrera del 2021 que teníamos hasta como hace una semana. Claro, en la versión pagada por ahora, vi que parece que ya OpenAI va a liberar la versión browsing, sí va a liberarla. O sea, va a dejar los plugins pagados y la ah, versión browsing sí va a dejar abierta. Entonces ahí sí, por lo menos la interacción ya no va a ser hasta el 2021, que sí era un limitante, ¿no? Y alucinaba claro, bastante realmente. claro, claro, claro. Y dime, Cristian, específicamente para periodistas, ¿qué herramienta o qué recomiendas tú para subirse a este tren que está pasando rápido de la inteligencia artificial generativa? Bueno, esto que decíamos, ¿no? O sea, hay que empezar con lo que se llama ingeniería en prompting, ¿ya? Entonces, lo que pasó con los community managers, no debemos cometer el mismo error. O sea, sería absurdo que después de que ya se vivió ese proceso con redes sociales, volvamos a cometer el mismo error. Por ejemplo, los community managers. Un error fue creer que tenía que haber un solo community manager en la redacción. Hoy va a ser un error creer que con un IA editor va a ser suficiente. Es que no, es que esto es transversal. O sea, tú no puedes decir, claro, que es una primera fase, por supuesto, que ya en las redacciones debería haber un editor de IA,
¿no es cierto? O un IA prompter, pero más como un IA prompter, no más que un editor, ¿no? Aunque seguramente también se van a empezar a subdividir, ¿no? Porque, por ejemplo, va a tener que haber una especie de IA manager, ¿no es cierto? Ya, que va a ser como el jefe, ¿ya? IA manager, fíjate que ya lo estamos ya bautizando, ¿no? Community manager, IA Acá manager. en Pinside Podcast estamos generando los nuevos perfiles para la Sí, los comunicación. nuevos perfiles, pero entonces sí, ese IA Manager tendrá un content IA, un IA content, ¿no es cierto? Que estará enfocado más bien solo a producción de contenido, o sea, ese típico que hace copywriting, ¿no es cierto? O sea, pero habrá otro IA creador de contenido de video, ¿no es cierto? O sea, un IA enfocado solamente a producción de video y audio seguramente, y un IA de diseño, ¿ya? O sea, ese te diría así para empezar, tal vez no sé si tal vez un IA de desarrollo, ¿no? Porque tendrás que incrustar la IA en tu sitio y tal. Entonces, esas 4 líneas, fíjate, el IA Manager, yo diría para sí, solamente para Dejar, empezar, dejar ¿ya? a los pelos. Qué chévere. O sea, sí es Claro. como dirían los españoles, flipo con esto. O sea, es una locura. Es una Eso para locura. empezar, para luego eso hacer que después se riegue en toda la redacción. Pues cada sección del diario, del medio, debería tener un editor de IA, ¿ya? Que ayude a que acelere los procesos de su sección, ¿ya? Entonces esa es la siguiente fase, hasta que ya todos seremos editores de IA. O sea, pasó con Community, pasó con móvil y va a pasar con IA. Súper interesante lo que estás diciendo y muy didáctico. Pero fíjate, a partir de lo que estás conversando con nosotros, a mí se me viene a la cabeza que, claro, hay una reconfiguración social en general. Tú has hablado ahora de toda esta reconfiguración y reasignación de roles en el mundo de la comunicación y el periodismo, pero así también esto impacta en otras áreas, ¿no? Me Ujú, aprovecho de que los tres somos profesores ujú, universitarios y, claro, para los profesores también ha significado un reto porque has tenido y tienes que pensar cómo evalúas ahora, porque las ujú, rúbricas de hace 6 meses ujú. con la IA ya son obsoletas, ¿no? Ya tienes que pensar en cuestiones más elaboradas de análisis para que tus alumnos no sea tan fácil, no sea tan Claro. fácil el tema de los trabajos que antes dejábamos, por ejemplo. Sí, sí, gracias Maggie por sacar nuestra beta eh, de profes, ¿no? Que por eso, además por eso yo un poco estoy aquí, que es mi otra, realmente son las 3 líneas en mi caso, ¿no? Periodismo, comunicación, luego fui digital, pero sobre todo soy profesor, ¿no? O sea, es lo que a mí me motiva aquí es enseñar. Y claro, la enseñanza es fue la primera, para mí fue la primera afectada y por lo tanto la primera que dio dar el salto, ¿no? Más o menos lo que pasó en la pandemia. O sea, en la pandemia los profesores sí o sí tenían de digitalizarse, quieran o no. Mm. ¿Ya? Hoy, pues lo mismo con IA. O sea, tienen que entrar en un proceso de IA los profesores, sí o sí, si no quieren ser rebasados por sus propios alumnos, además. Es que los alumnos, fíjate qué va a pasar cuando ellos eh, pasen los años, ¿cómo van a aprender? De nuevo, el aprendizaje ha cambiado, o sea, la forma de aprender ya, ahora sí, era como el último empujón que faltaba, que es la inteligencia artificial cambió definitivamente la forma de aprender. Pero, por ejemplo, ¿qué importa ahora? Ahora lo que importa es la capacidad de análisis, ¿ya? Porque el hecho de que una inteligencia artificial te dé el resultado no significa que de todas maneras tú tengas la capacidad de analizar ese resultado y de aprender, de saber cómo eso vas a ocupar en tu día a día, ¿ya? Entonces, tema de lógica, ¿no es cierto? El tema de lo que significa entonces la lógica matemática o lógica para mí poder interactuar con ella. Son como saberes que deberían empezar a desarrollarse antes de ir a la fase de la inteligencia artificial, porque para hacer prompting primero tienes que tener estas dos skills antes, ¿ya? Porque si no, ¿qué va a pasar? Entra un chico y interactúa con la inteligencia artificial, no pasa de una pregunta. ¿Sabes qué pasó esto con Google? Te digo, hay muchos chicos que todavía entran a Google y ni siquiera saben buscar, porque muy nativos digitales, entre comillas, es que nadie les enseñó, no, nadie les enseñó a investigar en Internet y nunca pasaron de los primeros 3 resultados y del copy-paste del rincón del vago de la Wikipedia. Todo, eso pasa todavía. Y con inteligencia artificial puede pasar lo mismo, Mm. lamentablemente, si es que no les reenseñamos también a ocupar bien la inteligencia artificial. Ellos van a hacer copy-paste otra vez y no van a aprender nada. Y el profesor va, si es que el profesor, por supuesto, también entrega tareas que estén pensadas para eso. Entonces es como un círculo vicioso
que hay que romper, ¿ya? Yo como por ejemplo estoy rompiendo en la materia, en la maestría de la Universidad de Panamá, recién dando, que adapté la materia de inteligencia artificial, yo básicamente he hecho que aprendamos con prompts. O sea, los alumnos tienen que hacerme prompts para resolver los temas de la clase. Y a los mejores prompts yo les voy a calificar quién consiguió el mejor prompt para conseguir el resultado de aprendizaje que yo necesitaba. Y hemos hecho una especie de challenge de prompts en modo participativo, en el cual todos vemos los prompts de todos y entre todos calificamos quién consiguió el mejor prompt, pero a su vez la mejor respuesta. Y estamos aprendiendo de esta manera, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo he estado ahora desarrollando, me he ido súper bien, los alumnos felices porque es un proceso de ida y vuelta que al final vas aprendiendo, desarrollando los prompts y aprendiendo a filtrar las respuestas ya, porque la IA al final recoge contenido que está en Internet y hay veces que el contenido de Internet no está verificado ya, o no tiene fuentes que sean de soporte. Y eso hay que entender, que aunque sea IA, por muy rápido que te dé el resultado, tampoco significa que sea verdadero. Me ha Así encantado esto es. que has dicho porque está enmarcado en el aprendizaje colaborativo, ¿no? Que venimos aplicando hace mucho ya nosotros y, y me parece sumamente interesante y todo esto tiene que estar enmarcado en que los profes tenemos que apuntalar el tema de los valores también, ¿no? Los valores son fundamentales para el buen uso de la IA. Sí, claro, por supuesto, el tema de los valores es un eje que siempre estará ahí presente y que forma parte de los desafíos de inteligencia artificial, ¿no? Mm, Desde, por ejemplo, saber citar la fuente, ¿no? Es decir, mm. no creo que tenga que ser extraño decir, utilicé ChatGPT para la investigación, me aportó esto, pero yo aporté este otro, o sea, ¿hasta qué punto aportaste? Y ahora hay libros que salen solamente con ChatGPT, pero se los anuncia que así fueron desarrollados y la gente compra teniendo en cuenta que así fue desarrollado y va a ser muy normal, o sea, va a ser muy normal que se lo haga de esa manera. Yo creo en la fusión, no, no digo en la interacción hombre-máquina, en la fusión hombre-máquina, ¿ya? Yo creo en la fusión hombre-máquina. De hecho, yo creo que vamos a hablar de aquí en adelante de un periodismo cyborg, ¿ya? O una comunicación cyborg, donde no es tan importante poner enfrente a la inteligencia artificial versus el hombre, sino donde esa fusión nos va a permitir generar un mejor resultado. Y esa es la línea en la que estoy yo realmente, ¿no? En ese estado cyborg. Era una extensión de nuestras Ajá. capacidades, ¿no? En varias noticias o artículos sobre inteligencia artificial he visto el término que nos puede hacer o nos está haciendo superhumano expandiendo nuestras capacidades, ¿no? Entonces, Cristian, regresando un poquito a lo que decías de la experiencia, de que los chicos sí, y a veces sucede que gente joven pues no domina operaciones básicas en Google, ¿no? Ujú, No se trata de dominar pues todos los operadores booleanos que pueda haber, porque a ujú. veces son complicados, pero hay comandos que sirven para hacer Exactamente. una mejor investigación. Y lo que yo me he dado cuenta en este tiempo que vengo experimentando con la inteligencia artificial y que siempre lo converso con Mai, con cada vez con cualquier persona que pueda hacerlo, es que estas herramientas favorecen la experiencia, porque mientras más conoces del tema, mientras más bagaje Ujú, tienes, ujú. mientras tienes un panorama mucho más amplio de las cosas, puedes darle mejores instrucciones y puedes obtener pues productos o resultados realmente de calidad con una que después vas a validar obviamente con la inteligencia artificial. Porque si tú le dices, hazme un plan de marketing para una taza de café, pues la instrucción va a ser totalmente amplia, vaga, generalista y no va a ser, pues, no te va a aportar Sí. nada nuevo ni de valor, ¿no? Sí, sí, es indudable. Y sabes que sí, yo también he podido experimentar y sentir lo mismo, tanto en forma personal como en el desarrollo con los alumnos, ¿ya? Cuando hay un alumno inteligente en una especialidad, la inteligencia, entonces sí, pues esa fusión que dijimos se va realmente a multiplicar. Y ahí está el éxito, ¿no? En la multiplicación de conocimiento en base a la interacción con la IA. Porque si es que no vamos a tener mucho ruido, y vamos a tener también mucho ruido, lamentablemente. Porque claro, nunca, si antes ya fue fácil publicar, ahora todavía robotizar esa publicación va a ser más fácil. Vamos a tener bots, lo que quiera. Si un medio, por ejemplo, hoy comete el error de creer que esta es la oportunidad para entonces automatizar todo el contenido, yo sería un error. ¿Ya? Hacer más, por ejemplo, tranquilamente se podría utilizar de forma inadecuada
para hacer más clickbait, porque podría readaptar titulares para conseguir más clickbait, pero es que ese no es el camino, ¿ya? Sino que realmente lo que tú dices, el nivel de especialidad que tú tengas sí que es un gran cambio. Por ejemplo, estaba viendo los prompts que ya están saliendo para generación de video, y claro, yo cuando uno tiene, yo, por ejemplo, bueno, no es mi especialidad lo que es ya en sí mismo la edición de video, pero, y lo mismo pasa con Midjourney en las fotos. Fíjate que cuando es un fotógrafo, él sabe a qué apertura mandarle el prompt, con qué luz, con qué velocidad, con qué. Entonces, el que es fotógrafo siempre va a estar un paso adelante del que no es fotógrafo, aunque el que no es fotógrafo, si aprende esos comandos, también podría en todo caso dar un salto más rápido que antes era seguramente complejo y hoy se va a hacer más fácil que llegue a ese nivel, pero digo yo que el que tiene la especialidad siempre puede estar un paso adelante, si es que por supuesto da este siguiente paso, si no lo da entonces podrá ser desplazado, obviamente. Sí, Bueno, porque no nos podemos quedar atrás. Eso es lo que yo me llevo ya de acá. O sea, no te puedes quedar atrás y esto va muy, muy rápido. pero además hay que tomarlo como una, o sea, como una pastilla así, como la estrellita de Mario Bros. O sea, si sabes de relaciones públicas, sabes de marketing de contenidos, le pones Exactamente. un prompt con pidiendo que ejecute un framework, una matriz, una estructura, y lo va a desarrollar porque ya ha estado instruido en eso. Entonces, es diferente decir, hazme un plan de contenidos general, a decirme, hazme un plan con la estructura AIDA o con una matriz Exactamente, STMC o con todas las que exactamente. existen, ¿no? O el siguiendo el momento cero, la verdad de Google, o el viaje del Exactamente. consumidor. O sea, hay mil maneras de darle instrucciones y cada una, como tú dices, has dicho una frase que creo que la vamos a utilizar para la promoción de este episodio, pero es verdad, la inteligencia artificial, creo yo, que es un multiplicador de conocimiento si es que la usas bien y si le das buenas instrucciones. Sí, 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 es exactamente. Y eso, como te decía, lo estamos viendo en especialistas, ¿no? Tú decías, el especialista tiene palabras clave, pues. Esas palabras claves son un antes y después en la interacción con la inteligencia artificial. Por ejemplo, AIDA, como tú dijiste, si tú dices AIDA y pues el que no sepa qué es AIDA, que es básicamente pues un estilo de copywriting para que te genere contenido que empieza por atención, termina con un llamado a la acción, ¿no es cierto? Tiene retención, no podrá tener ese esquema en forma rápida, el que sí tiene ese contexto. Pero sabes que también sí está pasando otra cosa, que en cambio esta sí no sé en qué va a parar, porque pues también esto es nuevo. Es que en verdad que al mismo tiempo, una persona que maneja una especialidad también se puede acercar a otra que no la tenía en forma acelerada como nunca. ¿Ya? O sea, eso sí que se empieza también a dar. Porque por supuesto que ahora yo puedo también conseguir diseños potenciados a través de instrucciones que simplemente estaba viendo ahora con Adobe Firefly. Tú marcas, ¿no? Yo marco aquí mi ojo o mi camisa y le digo, cámbiale, hazla de color blanco y me la cambia, ¿ya? O sea, no necesito ya, pues, saber tanto de diseño para hacer ese cambio. Y se acercan las profesiones, ¿ya entiendes? Yo puedo ahora pedirle a una inteligencia artificial que me genere una aplicación para móvil o para web sin ser programador, ¿ya? Entonces, se empiezan también acercar, ¿no? El tema técnico ya no dependo tanto de un técnico para generar ese contenido y eso me facilitará que yo pueda concentrarme entonces en ser más creativo. Son cosas que también están pasando, ¿no? Están pasando. Interesante. Bueno, vamos a atender a un llamado que hicimos. Lanzamos que nuestros seguidores, bueno, y algunos alumnos míos también, puedan hacerte preguntas. Les dijimos que ibas a estar por aquí, que íbamos a abordar este tema y tengo algunas preguntas que vamos a darle paso. Entonces, tengo una pregunta de Carlos Mendoza que dice, Cristian, he escuchado que la inteligencia artificial generativa puede generar contenido de noticias automáticamente. ¿Crees que esto podría amenazar los trabajos de los periodistas en el futuro? No, yo creo que no, porque es que la base del periodismo es la reportería. No sé, no, a menos que después hayan robots que reporten, no sé, pero es que ni así. Porque, porque la parte humana, que es la parte del sentimiento, pues, ¿no? El periodista tiene
un compromiso social sobre todo, ¿ya? Y ese compromiso ético, social, no. Por eso es que yo no creo en esa competencia, no creo, pues, pero en este caso también van a haber actividades que se automaticen, por supuesto. Hay medios que están automatizando, no sé, la parte de efemérides, la parte de, qué sé yo, de anuncios, inclusive que está viendo como tipo clasificados, o esas, claro que se tienen que automatizar, pero, pero de cara a que yo pueda entonces hacer una mejor reportería, hacer más investigación, a no quedarme tanto en el registro. Miren la capacitación que hice yo a este medio venezolano, se llama 2001. Hicimos una prueba de creación de una nota solamente con apuntes. Entonces yo llego al lugar, tomo los apuntes como lo tomábamos antes. Yo lo tomaba en una hoja que además no entendía bien mi letra porque mi letra era malísima. Pero con esos apuntes yo tenía que regresar a la redacción y armar un registro de nota. Y después, y ese es lo primero que iba. Y después me pedían que haga una crónica, una entrevista. Yo tenía que tener preparado doble contenido: el contenido de registro para el siguiente día y tenía que haber hecho una investigación adicional para sacar para el fin de semana la entrevista o la investigación, el reportaje. Así era antes. Pues ahora ese registro, basta con que yo le dé los datos a la IA y le diga, ármame la noticia. O sea, y la tengo ese rato. O inclusive solo le paso a mi editor el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, y él le pide al chat GPT, y yo ya no tengo que estar haciendo la nota de registro. Claro, debo darle ciertas especificaciones para tener un diferenciado y tal, ¿no? Para que mi editor sepa, pero bastaría con que yo le dé esos datos y él ya tendría la nota. Ese instante hicimos pruebas y nos generaba como si hubiéramos hecho el libro. Es más, le hicimos un cambio de enfoque. Decimos, ok, el prompt ahora empieza por la parte de abajo, porque antes uno también, el editor a veces pensaba que la parte de abajo no era lo más importante y le daba la vuelta a la pirámide invertida, empezaba, no, pues ahora también con un prompt lo cambias en un rato, ¿ya? La titulación, la edición, la corrección, o sea, todo eso se acelera y nos permite entonces ir más hacia lo profundo, hacia el reportaje, hacia la investigación. Al menos eso yo espero que ocurra. Wow, y es que hablas y mi cabeza vuela. Porque ya estamos cerca a nuestro tiempo. Tenemos una pregunta de Patricia Ruiz y nos dice, ¿cómo puede un profesional de la comunicación sin conocimientos técnicos comenzar a utilizar la inteligencia artificial generativa en su trabajo? ¿Qué recursos o herramientas básicas puedes recomendarles para todos los que han oído pero aún no se animan? Sí, bueno, también increíble porque ahí como ya cada vez hay más herramientas, pero a El ver, kit como la básico. base, la base es ChatGPT por el tema de prompting, ¿no? De hecho, muchas veces cuando tú le puedes pedir un prompt a ChatGPT para luego pasarlo a Midjourney, que Midjourney es un poquito más exigente, pero si tú no sabes, por ejemplo, si tú no eres fotógrafo, le puedes decir a ChatGPT, él actúa como fotógrafo, o hazme un prompt pensado para Midjourney que tengas ese, y te lo saca. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo diría ChatGPT, yendo por después Midjourney en fotografía, aunque ahora está pero el creador de imágenes de Bing, que también es importante. Para edición está Adobe, de edición de imágenes básicamente está Adobe Firefly, y está Microsoft Designer, que es el Canva de la IA, el Canva con esteroides, ¿no es cierto? Es el nuevo Microsoft Designer. Luego miría en video, está Runway, que hay que saber porque es todo el tema de edición de rápidas, edición acelerada con IA, es básicamente con Runway, que es como la más fuerte. Hay muchísimas otras, pero iría con Runway. Yo estoy haciendo también edición en 3D, básicamente con Lumia, que te permite hacer reconstruir lugares a partir de IA con 3D, con Lumia, y pues así como que de lo que te puedo decir así al paso. Wow, cuánta información. Vamos con una pregunta más, ya la última La pregunta, vamos a última, la cerrar última. aquí. Juan Torres nos dice, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial generativa en la forma en la que las empresas se comunican con sus clientes? Bueno, estamos en ese proceso. Yo creo que todavía no lo estamos viendo hasta que ya se haga más transversal el ingreso de inteligencia artificial con estos copilots, por ejemplo, ¿no? O con BART, que va a estar incrustado a nivel de workspace, porque entonces
ya eso va a permitir que la interacción con los clientes vaya más allá de esos chats que aparecen en los web, que son todavía un poco, no son tan inteligentes que digamos, ¿no? Entonces, habrá muchos chats GPT personalizados, pero que tengan a su vez el apoyo de personas y se podrá automatizar entonces justamente esos procesos donde no es necesario que haya personas, pero que siempre haya a su vez otra que esté lista para poder asistir ya. De hecho, me parece que ya hay también tecnología que te permite justamente cruzar ambas, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de interacción con el cliente va a haber esa posibilidad, ¿no? Y por supuesto, a nivel de, por ejemplo, manuales que se aceleran rapidísimo de respuesta con prompts, ¿no? O sea, con prompts tú podrías tener manuales de uso con atención al cliente que antes te habrían demorado muchísimo tiempo, ¿ya? Y el tema, por ejemplo, de la investigación del mercado, ¿no? O sea, con unos prompts, con ChatGPT, tú podrías subirte en el conocimiento ya generado y no inventar el agua tibia, ahora sí, pero no tendría sentido, ¿ya? Eh, entonces, todo eso me parece que es parte de ahora la atención al cliente, ¿no? Mm, interesante. Me ha Qué encantado. genial. Sí, qué buena manera de empezar esta quinta temporada. Y lo que hasta el momento no puede sustituir ninguna inteligencia artificial es esta calidez de la conversación, ¿no? Estas repreguntas, todo esto, aún no sabemos cuándo lo podrá hacer, pero mientras no lo haga, sigamos disfrutando, pues, de invitados como Cristian. Cristian, ¿qué se viene? ¿Qué viene en las próximas semanas, meses? Cuéntanos un poco para ir cerrando, dónde te pueden encontrar. Ahí vamos a poner luego todas las direcciones aquí abajo en postproducción, porque todavía editamos manualmente nuestro podcast, así que vamos a agregarlo. Así que cuéntanos para ir cerrando este Gracias. espectacular Sí, yo estoy episodio. trabajando como a unos 3 o 4 ejes. El uno es de productividad con inteligencia artificial en base a esta línea de aprender a hacer prompting, ya que es como, para mí esto no va a cambiar. O sea, es como este tema como de que los hashtags habrá para siempre, así Twitter muera, ¿no es cierto? Que fue donde empezaron los hashtags. Tenemos que aprender a afinar la inteligencia artificial de aquí para siempre. No sé hasta cuándo, pero por lo menos eso irá afinándose, afinándose. Tenemos que aprender a interactuar con inteligencia artificial. Entonces, tengo una línea de productividad con inteligencia artificial desde ese punto de vista. Tengo luego una línea de creación de contenido, ya que es básicamente la otra que estoy desarrollando como capacitación, pero esa ya se está empezando como a especializar, porque pues ahora estoy haciendo un módulo solamente, por ejemplo, para imagen, pero un módulo solo para edición, solo para copywriters o para redacción, tengo como 40 tipos de prompts solo para eso, ¿ya? Corrección, edición, adaptación de redes, entonces texto, otro para lo que es imagen, por lo que vimos del tema de Midjourney, pero hay muchas otras para hacer imagen, diseño, y otra para video. Y estoy haciendo una, además, este tema de integrar esto en las redacciones, que también estoy haciendo ya este desarrollo para hacer esta como reingeniería de redacciones con inteligencia artificial. ¿Tienes algún curso pronto? Sí, bueno, en el próximo mes, sí, bueno, yo estoy como cobertura digital, pues no, me pueden encontrar en Mm. Twitter, sobre todo donde soy más activo, que soy como @coverdigital, ahí estoy donde paso más activo para lo que ustedes necesitan. También estoy en Instagram como cobertura móvil, que es una línea que yo también manejo, la parte móvil, ahora impulsada por inteligencia artificial. También y como cobertura digital o como Cristian Espinosa Vaquero, pues me pueden agregar para ponerles al tanto de estos talleres y que puedan ser parte de los cursos con mucho gusto. Seguro que nos vas a tener a nosotros por ahí, porque a mí me ha encantado, ha sido sumamente didáctico, nos has dado muchísima información y sobre todo nos has alentado y creo que a toda nuestra comunidad a no tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Que no es una amenaza, no es un peligro, es algo que ha llegado para fusionarse, como decías tú muy bien, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo y produciendo diariamente. Quiero agradecerte, Cristian, tu tiempo, el que hayas estado aquí, el que hayas compartido todo ese conocimiento con nosotros. Gracias, igual a ustedes, May, gracias, Augusto, tal cual. Gracias, Cristian. Además, los Concluyo. inteligentes somos nosotros los humanos al sacarle provecho a esta tecnología que ha venido a ayudarnos y depende de cómo la usemos, como todo El peligro en es la no vida. utilizarla, el peligro es no Así saber es, utilizarla. el peligro es no El utilizarla. Y peligro el es no saber secreto está en utilizarla. el prompt.
El secreto son el prompt. Es una de las lecciones de esta sesión. Bueno, Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Realmente ha sido un excelente episodio contigo. Gracias por compartir, por tu generosidad y a toda nuestra comunidad pequeña, pues aprovechen estos invitados de lujo que tenemos Y para... yo, Así yo es. gracias, pero mira, finalizar agradeciéndote, justo ahí sigan con su espacio, es súper importante. Yo estaba viendo el otro día el podcast que estaban, el que era de video, el tema este de capas con, ¿cómo se llama? El colega Milo, Milo Content, sí, sí. muy Milo bueno, muy Bazán. buen podcast, sí, está muy buen podcast, así que no, es muy buen contenido el de ustedes por supuesto están siempre también al día y es importante que estos espacios pues sigan adelante, así que yo también estaré con gusto recomendando a mis alumnos su podcast, sigan adelante. Buenísimo, Muchísimas gracias, gracias. Cristian. El secreto es que el guión de este podcast y el perfil de Cristian fue hecho por ChatGPT 4. ¿Sí? Toda la estructura de podcast y el resumen del perfil de Cristian lo hizo ChatGPT, obviamente con los prompts que le dimos, y ustedes han visto que ha sido una estructura muy buena, ¿no? Y el resumen también. ¿Te representó, Cristian, el resumen? Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso lo hizo ChatGPT. Próximamente el podcast conducido por avatares, así, nada más. Así que si sirve, funciona, ahorra tiempo y como dice Cristian, es un multiplicador de conocimiento. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta el siguiente episodio. Ustedes, nos vemos.